8 de la mañana con 6 minutos. Vamos a entrar en materia de seguridad y también, bueno, de otros temas que están en la agenda legislativa con el diputado del Partido Socialista, Raúl Leiva, que es miembro de la Comisión de Seguridad. ¿Cómo está, Raúl? Muchas gracias por venir al estudio. Muy buenos días, muchas gracias a ustedes. Oiga, un primer comentario sobre esto que comentaba Fernando, la aplicación de la ley corta de ISAPRES, que, bueno, termina tramitándose y se llega a esta solución a partir de un fallo judicial y que tantas críticas ha generado. ¿Usted cree que podría revisarse? Críticas generó desde un principio, pero es importante en política hacerse responsable no solo de lo bueno, sino también de lo malo. De hecho, cuando se promulga esta ley, por ahí por mayo, nadie estaba contento con esta norma, porque la forma de tramitarla fue muy compleja. Nace de un fallo de la Corte Suprema que establece un plazo perentorio para que el Ejecutivo y el Legislativo, en tanto colegisladores, despachen un proyecto de ley. Tanto es así que el propio superintendente tuvo que solicitar 2 prórrogas para llegar a un acuerdo. Así es. ¿Te fijas? Entonces, la tramitación es compleja, va a una comisión mixta, tira y afloja. Hoy día algunos renuevan de ampliar los plazos que se establecían de manera original, pero al respecto hay 2 cosas importantes que señalar. Los plazos que establecen, y eso es foco y materia de discusión, son máximos. De hecho, hay ISAPRES que han acelerado los pagos. La oposición fue particularmente vehemente en defensa de la, entre comillas, sostenibilidad del sistema en orden a ampliar los plazos, porque estaba establecido originalmente en 10 años y lo que se pretendió era que los plazos para los mayores de 80 y 65 años se fueran acotando. Y a cambio la oposición pidió ampliar este plazo hasta por 13 años. En la gente menor Entonces, de 60. Es un tema complejo porque a veces nos olvidamos del contexto. En su oportunidad, justamente el sistema privado de salud, que atiende al 17%, enfrentaba un eventual colapso y quiebre, y eso iba a significar no solo que los más de 3,5 millones de personas afiliadas al sistema de ISAPRE pudieran ver impedido el desarrollo de sus gestiones en materia de salud, GES, todo lo que usted sea, porque eso significaba el colapso y además la quiebra de las clínicas. Y eso obligaba a que estos 3,5 millones volvieran al sistema de salud pública, colapsando también un sistema que está complicado. Entonces, hay que abordar, y a veces las decisiones son impopulares, pero como siempre decimos, no solo tiene que tener un proyecto de ley o alguna disposición, una raigambre, un sustento técnico, que lo tiene, político, que es difícil encontrar los votos en el Congreso cuando la oposición defiende no solo el sistema ISAPRE, lo vemos con el sistema de AFP a propósito de la reforma previsional. Y estos acuerdos son complejos. Ahora, hay 2 temas importantes dentro de esta ley que ha generado tanta polémica, y el primero de ellos, y fundamental, es que, atendido de que eventualmente estaba la sostenibilidad del sistema o la eventual quiebra del sistema en cuestión, las ISAPRES no pueden hacer retiro de utilidades o disponer de utilidades en tanto no se pague el 100% de la deuda. Entonces, siempre dicen que es mejor un mal arreglo que un buen juicio. Yo creo que esta es la oportunidad. No hay que verlo solo con los ojos de la devolución, que me parece absolutamente indigno, 500, 600 pesos, que son casos particulares, sino también ver el caso de los adultos mayores y lo que enfrentábamos al momento de legislar. Una forma distinta de hacerlo en un contexto muy complejo y donde estábamos a puertas del quiebre de un sistema muy complejo que nunca ha dado el ancho, pero que además perjudicaba al 83% de las personas que están en salud pública. ¿Es injusto entonces que la oposición culpe al gobierno por esta forma de pago? Obvio que es injusto, porque la oposición, en mi opinión, fue la que planteó el flexibilizar aún más estos pagos y la defensa que ellos han hecho de los sistemas privados de salud y también en materia previsional da cuenta de una constante. Entonces, de eso también hay que hacernos responsables. Oye, yo sé que estas cosas son bien particulares para cada situación, pero no me extrañaría a mí que en el futuro, en algún tipo de situaciones, qué sé yo, deudores hipotecarios o cosas así, vayan a pedir una suerte de plazo relativamente similar para que poder pagar algo que eventualmente no incumplieron. Pero imagínate la maravilla pagar una deuda en cuotas de 150 pesos. Lo que pasa que... O sea, ¿cuánto crees tú, por ejemplo, que eventualmente esto puede ser utilizado para otro tipo de situaciones con deuda? Bueno, son situaciones muy complejas, Fernando, porque además, vuelvo a insistir, esto nace de una resolución de la tercera sala de la Corte Suprema en orden a obligar, cosa nunca antes vista, y algo que la gente tampoco muchas veces no tiene por qué saber.
cuando se desarrolla un proceso legislativo, al llegar a una comisión mixta, las y los diputados y también las y los senadores tienen que votar a favor o en contra. No puedes no votar algo, no puedes indicar en este trámite constitucional de comisión mixta. Entonces, tú te veías enfrentado a una disyuntiva. Efectivamente, ir por el colapso del sistema, lo cual perjudicaba sobre todo a las personas que están en el Fondo Nacional, en FONASA, o dar alguna alternativa de solución. No fue la mejor, seamos conscientes en eso, y nadie puede decir lo contrario, pero el plazo que se establece es máximo. De hecho, hay un ISAPRE, Más Vida, que agilizó sus pagos. Eso lo dije. Y eso es muy importante, porque ahí se ve cuando hay voluntad, efectivamente, o colocar un mínimo. Porque cuando se dice, oye, 100, pues también se genera una expectativa en un principio, porque algunos decían, oye, esta devolución va a ser mucho dinero, y muchas veces no lo era, son montos más bien menores, pero que se ven bastante indignos cuando estas cuotas se flexibilizan en más de 150. Sí, también podría haber sido como yo cité al abogado Luis Eduardo Taller, que lo escribió en el mostrador, Ajá. que podrían haber dicho, bueno, las ISAPRES podrían también haber capitalizado esta deuda y haberla pagado como un problema de ellos, digamos. Por cierto, la mayoría son fondos de inversión extranjeros, Exacto. y algunos que son nacionales. Hay una problemática, pero por ejemplo, de manera transversal, habían otras formas de solucionar esta alternativa. Algunos propiciamos que incluso esta deuda para los socios se capitalizara en acciones, bonos. Por ejemplo. Lo planteamos con la diputada Joana Pérez. Entonces, si a mí me deben esos recursos, en vez de que me devuelvan 100, 200, 300, bueno, que ingresemos los afiliados a la participación y también, ¿por qué no?, un sillón de este directorio de la ISAPRE. Y eso planteamos. No se nos consideró. A mi juicio, yo creo que era una forma importante de que los afiliados del sistema participaran patrimonialmente de estas instituciones y también pudieran acceder a sillones, así como las AFP pueden acceder a un sillón en cualquiera de estas industrias, perfectamente los afiliados debidamente organizados también podrían hacerlo. Estamos con el diputado del PS, Raúl Leiva. Raúl, ¿tiene sentido pensar en modificar la ley corta de ISAPRE? Hay quienes están pidiendo, bueno, aparte de sesiones especiales en la Cámara, una modificación a la forma de pago. Aquí hay dos cosas. Primero, como planteaba, la eventual sostenibilidad del sistema es una deuda de 1.200 millones de dólares, que es súper complejo. Hay que señalar que el año 2024 las ISAPRE, porque esto no es igual que una AFP, donde los fondos están debidamente custodiados o generan intereses, sino que este es un seguro. Y tal como señaló la AFP y también la Superintendencia, el año 2024, el 94% de los ingresos fue gastado. O sea, patrimonialmente se entiende, y por eso se llega a una solución tan compleja como esta, que no tienen los recursos para hacer una devolución inmediata. Ahora, los plazos son máximos, y eventualmente existe una iniciativa, el diputado Juan Santana, Gael Yomans el día de ayer plantean, de acotar estos tiempos, porque efectivamente son 13 años, y lo planteaban también, que esta forma o plazos de devolución tienen que ser aprobados por la superintendencia, y ahí también hay algo que hacer, en mi opinión. Hay algo que hacer ahí. Sí. También considerando que se adelantó el alza del cobro de la prima GES, ¿cierto? Para Sí. que tuvieran liquidez, digamos, las ISAPRES. Eso también puede ser un argumento para... También, porque vuelvo a insistir, una situación absolutamente excepcional, una forma de legislar, a mi juicio, acelerada, sin ponderar debidamente, pero con plazos fatales, cosa que nunca se ha visto. Ojalá tuviéramos plazos fatales para la reforma previsional, por ejemplo, y dar una solución al tema. Aquí había un mandato judicial. ¿Te fijas? Y había que cumplirlo. ¿Y le parece correcto ese fallo que da origen a todo esto? Mire, cuando hay dos abogados hay 4 o 5 opiniones, más de 3. Yo creo que lo que se trató en su oportunidad es dar una solución al colapso que tenían en las Cortes de Apelaciones a través de los recursos de protección por el alza de las primas. Y lo que hace es dar una solución adecuada. Ahora, fijar plazos perentorios, también hay algunos que señalaban que no afectaba el efecto relativo de las sentencias judiciales solo para las partes, sino que lo que se cautelaba era que efectivamente esta tabla de factores se aplicara de manera universal y los sobreprecios que consecuencialmente establecía fueran debidamente devueltos a los afiliados. Estamos conversando con el diputado del Partido Socialista, Raúl Leiva, miembro de la Comisión de Seguridad. Que es mi tema, en salud yo no... No, Sí. yo sé que no, pero por ejemplo... ha sido súper práctico. sí, Pero conocer su hay un tema que todavía está dando vuelta y que eventualmente podría afectar, que tiene que ver con que
muchas de las ISAPRES acudieron al CIADI Sí, po. para solicitar, esto es el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones. Lo hicieron varias de las ISAPRES y desde ese punto de vista que eventualmente puede haber un fallo, una resolución. Lo mismo ¿no? que las compañías de seguro en función de la renta vitalicia que está pendiente. Pero también hay un punto central, porque aquí esto es como jugar a las quemadas. Tú, y todos se echan la culpa. Los que generan el problema, los que no han dado el ancho, los que cobraron de manera indebida, fueron las ISAPRES. Y las ISAPRES siguen no estando a la altura del rol público en materia de salud que deben cumplir. Porque decíamos que cualquier disposición, cualquier norma, cualquier legislación tiene que tener un soporte político, un soporte técnico, un soporte económico, por eso la sostenibilidad, pero siempre les falta esta pata que es tanto más importante, que es la legitimidad del sistema, de las decisiones que tú tomas respecto a la ciudadanía y particularmente de los afiliados al sistema. Y ahí, creo yo, las ISAPRES están en deuda, porque además, ¿cuáles son los interlocutores? Recordar que durante la tramitación no aparecieron las ISAPRES. Esta asociación daba algunos incentivos, no decía cuánto debía. Fue un tema muy complejo, que hoy día vemos los resultados, pero no hay que eludir la responsabilidad. Quienes estamos en política, yo soy uno de 155, pero efectivamente en su oportunidad, al tomar una decisión, fue altamente impopular. Hoy día vemos las consecuencias, pero tenemos que hacernos responsables de nuestros actos también y ser capaces de enfrentar muchas veces el desdén de la ciudadanía, que es natural, que es legítimo, que es fundamentado, pero hay que ser capaces de contextualizarlo, tomarse un minuto, dar un doble clic, y esta fue una solución a un colapso del sistema, donde el 17% de los chilenas y chilenos que están en ISAPRE iba a ver sus planes interrumpidos, clínicas quebradas, y lo que era tanto o peor, que efectivamente volvieran esos afiliados al sistema público, complicando aún más el tema en materia de salud pública. A ver, concentrémonos ahora en seguridad, porque a las 10 de la mañana se va a votar en la sala de la Cámara de Diputadas y Diputados el proyecto que crea el Ministerio de Seguridad, ¿cierto? El Ministerio de Seguridad Pública. Esa responsabilidad dejaría de estar en el Ministerio del Interior, que asumiría un rol netamente político, y que fue aprobado ayer en el Senado en una sesión bastante tensa y disputada, donde incluso senadores del oficialismo en algún minuto trancaron el debate. Estaba la ministra del Interior, Carolina Toá. La cosa es que pasa con 35 votos a favor y tiene que votarse ahora en la Cámara de Diputados. Usted es miembro de la comisión, vieron este proyecto. Sí. ¿Qué le parece lo que eventualmente va a convertirse en ley? Y participamos de la mixta. De la comisión mixta, claro, exactamente. Hay que recordar que este proyecto de ley nace de una comisión bicameral en la legislatura anterior, durante el mandato del presidente Piñera, donde se entendía, habían esfuerzos desde el primer gobierno de la presidenta Bachelet para escindir las materias de seguridad del rol político que tenía el Ministerio del Interior y crear una institucionalidad que permitiera generar políticas públicas de mediano y largo plazo en materia de seguridad. Y eso se logra con esa comisión bicameral, cuando yo era presidente de la Comisión de Seguridad y el senador José Miguel Insulza. Y de manera transversal llegamos a un proyecto, un avance prelegislativo que significó un proyecto de ley que presenta el presidente Piñera, que hoy día está en su último trámite en comisión mixta y tenemos que votarlo. ¿Qué es lo importante? Que las cámaras dieron amplio respaldo al desarrollo del Ministerio de Seguridad, estableciendo que el avance del fenómeno de inseguridad requiere una respuesta adecuada por parte del Estado. En la medida en que el crimen organizado y materias de orden público se van complejizando, también se requiere una mayor especialización de la contraparte estatal en esta materia. Y por eso la creación de un Ministerio de Seguridad Pública se hace no solo necesario, sino que a mi juicio imprescindible, con un desafío extraordinario, y que es el que muchos, de uno y otro lado, de mi lado y del otro, muchas veces no entendemos. Que este no es un problema de gobierno, sino que es un problema de Estado. Y que efectivamente hay que ser capaces de dar una continuidad técnica al desarrollo en materias de seguridad, no solo en control y sanción, sino también en prevención social y situacional, y eso es lo que debemos hacer ahora, porque estas políticas que van cambiando conforme la temperatura o conforme la contingencia, efectivamente no son capaces de contrarrestar de manera debida a un crimen cada vez más organizado, de ahí su nombre. Ya, y hay... Entonces, la principal diferencia que se dio en las cámaras fueron dos. Y también es importante que la ciudadanía entienda, cuando
se aprueba por la Cámara de Diputados y por el Senado, Cámara de Origen Revisora, ya hay ley respecto de esas materias, no respecto de aquellas en las cuales hay un desacuerdo, y por eso se va a una comisión mixta. Y las materias respecto a las cuales hubo desacuerdo eran o son, y por eso se vota este informe de comisión mixta, cuál va a ser el rol que va a tener el Ministerio del Interior. Y el segundo, que también ha causado polémica y hay que abordarla, es cuál va a ser la expresión regional del Ministerio de Seguridad La presencia territorial. Claro. Porque ahí hay un alegato de quienes consideran que los gobernadores, frente a un Ceremi de seguridad, digamos, van a tener una disputa de poderes y que atentaría contra la descentralización. Es un punto ese. Lo que pasa es que, mire, aquí hay que recordar la forma, ir un poco más atrás, del Estado chileno. Chile es un Estado unitario, no un Estado federal. Bueno, Entonces, es importante establecer además que no solo la Constitución, sino que la 19.175 sobre gobernación regional establece que los ministerios se desconcentran, no se descentralizan a través de las secretarías regionales, ministerios y los Ceremi. Y ahí hay algo súper importante, Carolina y Fernando, no solo en Chile, sino que en el mundo, en que las policías tienen que tener un mando único. El monopolio de las fuerzas está entregado al Estado y ese monopolio debe ser no solo regulado, sino que ejercido con un mando único y criterios acordes a lo largo de todo el país. Lo que sí los gobernadores regionales tienen un punto es que en tanto un gobernador regional es un alcalde mayor, el gobernador regional debiera tener facultades, en mi opinión, de prevención social y situacional en materia de seguridad, al igual que los alcaldes, y estar legitimados activamente para intentar algún tipo de acciones. Estamos conversando con el diputado del Partido Socialista, Raúl Leiva, miembro de la Comisión de Seguridad. Ahí hay un punto que se viene discutiendo desde que nació el concepto de la gobernación, que es, en primer lugar, ¿se acuerda? Era qué recursos tiene para poder operar. Claro. Y alegaban no tienen recursos para operar. Después, ¿cómo van a entrar en coalición eventualmente con primero el delegado presidencial? ¿Cómo van a operar con los alcaldes que sí tienen recursos? Claro. Y de eso ya llevamos harto tiempo y todavía como que sigue discutiéndose un poco lo mismo. Se sigue un poco discutiendo lo mismo por el legítimo afán o interés de descentralización de los gobiernos regionales en distintas materias, dando cuenta de que la realidad local es muy distinta a la generalidad nacional, y eso es importante en los énfasis. Pero en materia de seguridad tiene que haber un solo hilo conductor y un solo mando respecto de las policías. Entonces plantea, oye, ¿pero cómo va a ser esto? Mire, este es un ministerio. Se escinde del Ministerio del Interior todo lo que dice relación con seguridad a un ministerio nuevo. Es una cartera especializada en materia de seguridad. Y es la misma coordinación, por ejemplo, que tiene una Ceremía, un Ceremi del Trabajo, que ve los temas de su cartera o sectoriales en la región y va a depender directamente, en este caso, valga el parangón, el Ministerio del Trabajo, del Ministerio de Seguridad. Por consiguiente, es una expresión regional del ministerio. Entonces, no hay, lo que algunos dicen, una contraposición o dificultad en la aplicación de la norma, sobre todo teniendo en cuenta, y ese fue uno de los factores fundamentales, primero, que todos los ministerios, conforme a la Constitución, en tanto colaboradores directos del Presidente de la República, artículo 33 de la Constitución, son todos iguales. No hay un ministerio que tenga una supremacía, un mayor valor. Son todos iguales. Y esa fue una materia de discusión también en la comisión mixta. No sin razón, por ejemplo, el diputado Chalper planteaba que el generar una especie de jefe de gabinete, un primer ministro, requería una modificación constitucional. Por el tema del Ministerio del Interior. Cuéntenos cuáles son como las aprensiones que surgieron en el debate. Esa aprensión surgió porque se le daba casi como... Primera ministra, claro, Carolina y un poco lo que planteaba Fernando. ¿Cómo tú extraes o tratas de introducir figuras exógenas a un sistema semipresidencial o presidencialista, por ejemplo, los gobiernos regionales? Exacto. Entonces, también podría traer un problema el generar esta especie de primer ministro que es propio de un sistema parlamentario. Aquí lo que se hizo en definitiva, disipando esa duda, fue justamente apelar a la Constitución, artículo 33, que establece que el presidente de la República podrá designar uno o más ministros para que desarrollen la coordinación de ciertas tareas o materias. Entonces, recogimos esa norma constitucional que da el marco para el desarrollo del Ministerio del Interior, que hoy día se ve muy fortalecido
porque va a tener estas labores, siempre se le denomina y le llamamos jefatura de gabinete. Ahora, Pero no tenía un correlato desde el punto de vista legal. Hoy día sí lo va a tener porque va a poder coordinar. a ver, Ya. diputado, estamos conversando con Raúl Leiva, diputado del Partido Socialista y miembro de la Comisión de Seguridad. ¿Dónde ves tú que eventualmente pueden producirse chispacitos en materia de qué sé yo, trabajar el mismo tema entre el Ministerio del Interior y el Ministerio de Seguridad? Eso es súper importante porque quedó claramente delimitado. Recordar que la expresión regional del Ministerio del Interior son los delegados presidenciales, regionales y provinciales. Y el Ministerio del Interior va a mantener sus funciones de gobierno interior, de coordinación y gestión de todos los ministerios, que eso es muy importante, y esa función que hoy día se le entrega de manera formal al Ministerio del Interior para coordinar distintas materias con el resto de las carteras también va a ser aplicable a su expresión regional, que es el delegado presidencial. El delegado presidencial también va a poder coordinar. Esto que muchas veces vemos, lamentablemente, en la burocracia de nuestra administración, que cada ministerio se manda solo y nadie lo coordina. Y muchas veces hay que firmar convenios entre ministerios para desarrollar alguna política pública. Hoy día ese rol de coordinación lo va a tener el Ministerio del Interior y su expresión regional, que son los delegados presidenciales. Diputado. Va a haber todo lo que dice relación con emergencias, que es fundamental. Se establece una capacidad instalada en el Ministerio del Interior. Ya no vamos a tener estos ministros encargados de cierta catástrofe en donde no queda ninguna capacidad instalada. Esto va a estar radicado en el Ministerio del Interior. Todo lo que es gobierno interior sigue en esta cartera. Y además toda la materia de fronteras y por eso lo nombro al último, y de extranjería. Entonces, ahí... Eso queda en interior. En interior. Ya. Y ahí tiene que haber una coordinación con el Ministerio fino. de Seguridad, Claro. que tiene a su cargo, o de él dependen, las policías, en materias, por ejemplo, fronterizas, en materia de control de orden público. Y la eventual contraposición que se pudo haber dado, por ejemplo, en regiones respecto del auxilio de la fuerza pública, en tanto siempre Carabineros e Investigaciones va a depender del Ministerio de Seguridad. De seguridad. En caso de que el delegado presidencial entienda que se requiere el auxilio de fuerza pública, él lo puede mandatar siempre por medio del Seremi de Seguridad. Del Seremi de Seguridad, para que no haya contienda de competencia. Se nos va el tiempo, pero quisiera preguntarle a propósito de lo importante que es el rol del subsecretario del Interior. Me pareció ver pasar su nombre cuando se barajó el reemplazo de Manuel Monsalve. Pasó como una baraja, digamos. Sí, como que porque- puf, vi pasar un... Pero ahí hay una limitante muy importante que parece que los medios de comunicación no lo tomaron en cuenta. El artículo 59 de la Constitución establece, primero, que los cargos parlamentarios son irrenunciables. Sí. Y la única posibilidad que tiene el presidente de la República para poner término a un mandato parlamentario es para nombrarlo ministro de Estado o agente diplomático. Ahora, Ya. si me quieren mandar de embajador a alguna parte, lo podríamos Lo conversar. podría evaluar, Habría lo que ver podría el estilo. evaluar, pero este es un tema muy serio. Pero usted ¿qué? se enteró de esto en algún momento. Salió en la segunda. Sí, El, salió en la el segunda. otro día es que el nombre mío es que lo hayan había sido llamado, considerado. No, ya, en caso perfecto. alguno. Yo No, estoy pero De todas concentrado en mi maneras- pega. imagínate que hay situaciones que son tan paradójicas como esa, como por ejemplo el que todavía hay una discusión sobre qué pasa con el diputado o senador que renuncia Deja el a su cargo. partido y todavía no está total y absolutamente abrochado. ¿Qué ocurre con eso? ¿Cuál es el Imagínense en este mecanismo de caso reemplazo? con No, esta otra en posibilidad. este caso no, pero es un desafío extraordinario que ojalá la persona que lo pueda desarrollar entienda que este no es un problema de gobierno, es un problema de Estado, que ya basta en Chile de seguir profundizando las diferencias, sobre todo en materia de seguridad, sino que hay que ponernos a trabajar a mediano y largo plazo y en en ese materia de sentido seguridad. los ecos del caso Monsalve siguen afectando al oficialismo, ¿cierto? Hay quienes dicen que el presidente Boric, a quien aprovechamos de felicitar por su Sí, anunciado una que va a ser padre. preciosa noticia. Así la es. experiencia más maravillosa que puede tener uno. Tal cual, y tiene pinta de que va a ser un buen papá, ¿no? Sí. De todas maneras, tiene pasta. Dicen que tiene que pedir perdón para salir de una vez por todas de esta rotonda en que se ha convertido el caso Monsalve, o eventualmente pedirle una renuncia a alguno de sus asesores. ¿Cree que esa es la salida? Yo creo que no es la salida, todo lo contrario. Cuando la Comisión Especial Investigadora se preguntaba, y lo dijo el propio José Ignacio Blumel, que también fue miembro del segundo piso Sexpress, la labor de un asesor es necesariamente de legítimo contradictor.
uno anticipa escenarios cuando asesora. Si yo tengo 4 o 5 asesores y todos me dicen lo mismo, tengo que echar y me quedo con uno. Siempre un asesor tiene que anticipar escenarios, siempre un asesor tiene que oponerse legítimamente a una decisión y por consiguiente, imagínese usted que un asesor le haya dicho eventualmente una opinión contraria y eso sea público. Y por eso recordar que las comisiones especiales de investigadores y el rol fiscalizador de la Cámara de Diputados es respecto de los actos de gobierno. O sea, es necesario una comisión, citar a los asesores. Y los actos de gobierno son de ministro para abajo. El presidente de la República, en tanto, no es un servicio público, no genera actos de gobierno y no puede ser fiscalizado, máxime, tampoco sus asesores. Ya, un despropósito. Y que el presidente pida perdón. La forma en que el Estado debe hacerse cargo de sus problemáticas, y en este caso lo hizo la propia ministra del Interior, a quien le corresponde, que ya siempre plantearon, incluso el propio presidente, que esto se pudo haber hecho de mejor manera, haber anticipado esta disolución. Lo hemos discutido de manera lata. Todo que aquello contribuya a mejorar, pero es un poco lo que pasa, si me permite usted, en la Comisión Especial Investigadora. Todos saben que las conversaciones de un presidente de la República con sus asesores son privadas. Se cita para sacar esa cuña política, para efectivamente esos 59 minutos que me da cada historia en cualquiera de las redes sociales, poder reivindicarme con eso. No se le va a contestar, ¿para qué lo citan? Eso es un poquito poco serio en su opinión. Ahora sí que lo último, porque de verdad que nos tenemos que ir. Usted la dejó servida. Si es que el presidente le solicita ser ministro de Seguridad, ¿usted estaría interesado? Siempre hay un dicho que se aplica en la vida. Nunca se le dice que no al presidente de la República. Nunca se le dice que Listo. no. Listo. Perdón. Me dicen que usted estaría bien interesado en asumir como ministro de Seguridad. No, estoy interesado en que la pega se hace bien y que esto sea transversal también. Eso se contradice con el tema de los asesores del presidente, que tienen que contradecir a veces al presidente para que se pueda llegar a la verdadera conclusión. Así es que a veces se le dice que no. El asesor sí. Pero quien está en política, obviamente es muy difícil decir que no. Sino que se lo pregunte a Diego Chalper después. Muchas gracias. Muchísimas gracias por conversar con nosotros.